buenas tardes, gusto en saludarles. Hoy estamos ya en el segundo encuentro de indicadores de gestión y como el nombre de esta unidad curricular nos dice claramente indicadores de gestión, hacia allá va a apuntar esta segunda unidad, hacia interpretar, conocer un poco más de qué debe acompañar o qué contiene o qué atributos o qué características tiene un indicador de gestión. En este sentido, pues quiero hacer un poquito de historia de todo lo que se refiere a los indicadores de gestión y cómo emergen ellos en este mundo de la gestión administrativa, en este mundo de la administración como tal. Y esto de los indicadores de gestión en las organizaciones no es nuevo. Tiene ya bastante tiempo. De hecho, esto remonta al siglo XIX, a la Revolución Industrial. Es un hecho y son procesos que se vienen dando históricamente desde que se empezó a ver la administración como un hecho científico. Entonces, estos indicadores, hablándolo así como en un contexto histórico, se remonta a esas prácticas administrativas que surgieron para medir y mejorar el desempeño de las organizaciones en las empresas y en las instituciones. Desde esa época de la Revolución Industrial, como les decía, hasta estos momentos. Y en la actualidad, pues, tiene como más fuerza el hecho de que nos veamos en la necesidad eh, de medir qué está sucediendo, qué está acompañando ese crecimiento de las empresas, eh, interpretar la necesidad que surgen por eso, porque teníamos que interpretar la necesidad de mejorar muchos hechos y muchos fenómenos que se van presentando en el desarrollo de las actividades y pues se dio por la necesidad y se dio a ver, por la necesidad, por la inquietud, por el deseo de ser más eficaces, de ser más eficientes, de desarrollar cada aspecto que nosotros trabajamos con mayor calidad. Gracias. Esa evolución conceptual de, del, del, de lo que es un indicador a lo largo del tiempo, pues se trata de la propia evolución y de la propia dinámica que tienen las empresas en lo administrativo, en lo contable, en lo financiero, en lo productivo. Y, y en ese enfoque que demanda la integralidad del funcionamiento de la organización a propósito de hacerla sostenible, de innovar, de tener modelos de gestión específico, de ampliar el alcance de lo que se hace, de analizar el desempeño de las diferentes perspectivas estratégicas y no solo ojo, no solo lo administrativo y lo financiero, sino desde la perspectiva general. La Fundación Científica y Técnica nos dice que los indicadores de gestión son, en definitiva, el resultado de las necesidades de contar con información relevante, con información verificable, con información periódica, con información que nos ayude a comparar el desempeño real frente a las metas, frente a los objetivos, que ya la organización de por sí tiene previamente definidos. El origen también se relaciona con el principio de control de la administración, se relaciona, yo diría que se relaciona, no, que tiene como referentes, ¿sí? Todos aquellos teorías que han permitido ver la administración
como un fenómeno científico, ¿sí? Empezando desde, por ejemplo, las teorías clásicas de la administración, que señalan la importancia de supervisar, de corregir operaciones, de lograr este, multas, de lograr perdón, los procesos organizacionales que tiene la organización. Muchas organizaciones, a propósito de sobrellevar, ¿sí?, de la mejor forma posible todo lo que ellas realizan, requieren indefectiblemente de la utilización de indicadores de gestión dentro de su organización. ¿Sí? Y esto sucede en organizaciones públicas y sucede en organizaciones privadas. Bien, ¿cuáles son las condiciones básicas que debe tener o que deben reunir los indicadores de gestión? Claridad, relevancia, medibilidad, oportunidad, consistencia, y tienen que ser económicos y accesibles. Esto es lo básico que yo le puedo pedir a un indicador para que me dé todo lo que comentábamos anteriormente que proporciona un indicador dentro de una organización. Cuando hablo de claridad, este indicador debe ser comprensible para todos los usuarios, expresado en términos simples, debe ser preciso sobre lo que él está midiendo. Con respecto a la relevancia, debe reflejar aspectos críticos del desempeño, debe estar alineado específicamente con los objetivos estratégicos de la organización. Si no tenemos esa alineación, pues pudiese dudar de la relevancia que puede tener el indicador. Cuando hablo de la medibilidad, me refiero a toda esa información necesaria para calcularlo. Debe ser cuantificable y debe ser verificable. Cuando hablo de oportunidad, me refiero a todos los datos que deben ser recopilados y que deben analizarse dentro de un tiempo adecuado para permitir acciones correctivas. Eso es una de las cosas que es relevante que nosotros tengamos claro cuando nos referimos a esas condiciones que debe reunir los indicadores. Cuando me refiero a la consistencia, debo conservar su validez a lo largo de un tiempo para permitir comparaciones históricas. Y cuando hablo de lo económico y accesible, es que su obtención no debe generar altos costos ni requerir procesos complejos, porque recordemos que cuando yo hablo de esta parte de los procesos complejos, tengo que tener en mente todo lo anterior, la claridad, la relevancia, la medibilidad, la oportunidad. Eso me da una idea de la complejidad que puede tener cada indicador. Estas condiciones, de manera general, que me garantizan que los indicadores sirvan como herramientas efectivas para la toma de decisiones y la mejora continua. De eso se trata el uso de los indicadores dentro de la gestión de las organizaciones. ¿Cuál es la metodología para la construcción de los indicadores? Definir los objetivos de la medición, establecer los factores críticos de éxito, seleccionar el tipo de indicador, formular el indicador, determinar fuentes de información y periodicidad, definir metas y valores de referencia, validar el indicador. Fíjense que esta metodología que está acá, estos aspectos están de la mano con cada uno de estos aspectos, ¿sí? Casi que me llevan a lo mismo. Por ejemplo, definir los objetivos de medición, ¿sí? ¿Hacia dónde me lleva eso? Hacia identificar claramente aquellos aspectos del proceso o resultado que yo voy a evaluar, ¿sí? La medibilidad.
Establecer los factores críticos de éxito. ¿Hacia dónde me remite? Hacia determinar las variables claves que influyen en el logro de las metas. O sea, que yo tengo que estar claro en qué es lo que yo voy a medir, cuál es la variable que voy a medir, para ver si el cumplimiento de esa variable, el logro de esa variable, me lleva al cumplimiento de los objetivos finales de la organización. ¿Sí? Seleccionar el tipo de indicador, eso se refiere a qué tipo o a qué área dentro de la organización yo voy a auditar o yo voy a valorar. Puede centrarse en insumos, procesos, productos, resultados, sí, en cualquier área de la organización, según la naturaleza del objetivo del indicador. ¿Sí? O sea, según la naturaleza de lo que yo voy a hacer o de lo que yo voy a auditar. Con respecto a formular el indicador, es expresar la relación entre la variable mediante una fórmula clara. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar, eh, pudiésemos hablar del número de reclamaciones resueltas con relación a un total de reclamaciones hechas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estuviese dando un servicio, más o menos de eso se trata la formulación de indicadores. ¿Sí? Allí tenemos que expresar la relación entre la variable mediante una fórmula que me diga, ajá, esto contra esto. Por ejemplo, lo que hago contra lo que debo hacer. Es más o menos esa relación. Determinar fuentes de información y periodicidad. ¿Hacia dónde me lleva esto? Hacia identificar de dónde provendrán los datos y con qué frecuencia serán analizados. Eso es esta parte de determinar fuentes de información y periodicidad. Definir metas y valores de referencia. Establecer la línea base y los valores deseados para medir el progreso. Y finalmente, validar el indicador pues lo que nos dice es que se compruebe si el indicador es coherente, es útil y es comprensible para los usuarios que lo están implementando, ¿sí? O que están implícitos dentro de la auditoría de la gestión. ¿Sí? Las etapas para el desarrollo y el establecimiento de los indicadores de gestión. Hay una etapa de planeación, hay una etapa de diseño, hay una etapa de implementación, una de evaluación y una de realimentación y ajuste. ¿Hacia dónde apunta cada una de estas? La planeación es la identificación de los objetivos institucionales y de los procesos que yo voy a evaluar. ¿Sí? A eso se refiere específicamente la planificación. Ya el diseño se refiere a la selección, a la formulación de los indicadores más adecuados a lo que yo voy a hacer. La implementación es ya la relación de datos, cálculos y pruebas de los indicadores pilotos. La evaluación nos habla del análisis, de los resultados, las comparaciones de las metas y la detección de las áreas de mejora. Finalmente, la evaluación, no, perdón, la realimentación y los ajustes es la revisión periódica que yo debo hacer de esos indicadores para saber si requiero cambios o no quiero o no requiero cambios. De eso se trata, la realimentación y los ajustes del indicador. Hay un aspecto que nos ubica también dentro de esta unidad en la parte de las reglas prácticas para la implementación de un sistema de indicadores. Y dentro de esas reglas nos hablan de la alineación con las estrategias, de involucrar al personal, limitar el número de indicadores, asegurar la calidad de los datos, actualizar periódicamente, facilitar la comunicación de los resultados. Y finalmente, sí, este aspecto
nos, nos permite ver eh, a grosso modo o entrar, ¿sí? Eh, dentro de lo que ya veníamos hablando, ¿sí? De la alineación de las estrategias, de la claridad del indicador, e involucrar al personal. Esto es que yo no puedo actuar solamente como, no como auditora ni como analista de un indicador que necesito para tomar una decisión, sino, o sea, no se trata solamente de yo actuar desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que involucrar, ¿sí? A las personas encargadas del proceso que se está desarrollando, o de lo que yo quiero medir, o de lo que, o a quien yo requiero para perdón, recopilar toda la información necesaria para poder analizar lo que yo estoy midiendo. Hay que asegurar la calidad de los datos. Y esa calidad se logra dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, la forma en que yo estoy utilizando el indicador, ¿sí? La manera en que yo estoy obteniendo la información que nutre al indicador, la forma o las circunstancias bajo las que yo estoy implementando ese indicador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que asegurar? La calidad de que los datos que yo voy a obtener a través del indicador sean válidos, sean confiables y sean objetivos. Hay que actualizar periódicamente. Ese aspecto de la actualización periódicamente, pues nos llama a revisar los indicadores para conservar su pertinencia frente al entorno y frente a las estrategias. Y por último, facilitar la comunicación de resultados, que es presentar los datos en formas visuales, accesibles, para promover la toma de decisiones con respecto a la situación que se analizó. Con respecto al diseño y la construcción de indicadores, pues acá un sistema de indicadores, como bien lo hemos dicho, es un conjunto organizado de métricas, ¿sí? Que permiten evaluar, que permiten controlar, que permiten mejorar el desempeño de una organización. ¿Sí? Estoy como repitiendo un poco más para traer a la mente ahorita algo que quiero que ustedes interpreten con ello, que es que los sistemas, esos sistemas se basan en recopilación y análisis continuo de datos que nosotros vamos a comparar, que vamos a comparar con esos resultados que son reales con metas establecidas. Y el propósito, pues, es brindar esa visión integral del funcionamiento institucional, del funcionamiento organizacional, facilitando la identificación de las debilidades, de las oportunidades, de las mejoras, de los logros, en fin. Este sistema bien diseñado me va a permitir ser coherente con la misión, con la visión, con los objetivos estratégicos de la organización. Yo no puedo hablar de un sistema de indicadores único. Yo tengo que estar muy clara de que si bien de manera administrativa hablamos de indicadores de gestión, las organizaciones no solamente se, se ubican en el campo de la gestión administrativa, sino que hay muchísimas otros, otras cosas que analizar. Y aquí me refiero entonces a las áreas, a todo lo que compone la organización. Y hablamos de indicadores de negocio, de indicadores de efectividad, de eficiencia, de calidad, de productividad, de apalancamiento, de rentabilidad, de riesgo, de competitividad, de liquidez. Hablamos de muchos tipos de indicadores. Indicadores que nos ubican, por ejemplo, en un estado general
de la empresa con relación a las actividades económicas, de rentabilidad, de sostenibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de indicadores de eficiencia, es midiendo el grado en que la organización alcanza los objetivos establecidos. Pero si hablo entonces si hablo de efectividad, pero si hablo, por ejemplo, de eficiencia, hablo del grado de conformidad de los productos o servicios con los estándares establecidos y las experiencias, por ejemplo, del cliente. Si hablo de calidad, pero si hablo de eficiencia, hablo de los indicadores que me permiten medir, por ejemplo, las relaciones de recursos utilizados con los resultados obtenidos. Si hablo de indicadores, por decir algo, de productividad, ¿sí? Estos indicadores relacionan la cantidad de productos o servicios generados con los recursos empleados para producirlos. Si hablo de indicadores de apalancamiento, esos indicadores que me permiten medir el grado en que una organización utiliza recursos financieros de terceros, o sea, por poner un ejemplo, deudas, para financiar sus operaciones o sus proyectos. Si hablo de indicadores de riesgo, hablo de identificar y evaluar las probabilidades de que ocurran eventos negativos dentro de las que puedan afectar el cumplimiento de la organización. Pero si yo hablo, por ejemplo, de rentabilidad, hablo de esos indicadores que determinan la capacidad de una empresa para generar beneficios a partir de las ventas, de los activos o de los recursos propios. Y así, por el estilo, cada indicador tiene un propósito particular. Diseñar la medición. ¿Sí? Cuando yo me voy a ese diseño de la medición, hablo de ese proceso de gestión que requiere responder una serie de preguntas que me van a permitir garantizar la pertinencia, la utilidad, la coherencia de las mediciones que se hacen a través de los indicadores. Entonces aquí es válido que demos respuesta a qué se hace, qué se desea medir, quién utilizará la información, cada cuánto tiempo, con qué se va a comparar, la utilización, por ejemplo, del benchmarking, la utilización de indicadores de gestión. Eso, el darme respuesta a cada uno de esos aspectos, es o compone todo lo que es requerido para el diseño de la medición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, ¿qué se hace? Es una pregunta con la que yo busco identificar las actividades, los procesos, las funciones principales que sencillamente yo voy a realizar, que se realizan dentro de la organización. Si yo digo, ¿qué se desea medir? Entonces, esto es que una vez reconocida ya las actividades, esta pregunta me va a apuntar, por ejemplo, a definir cuáles aspectos son prioritarios para cuantificar o para evaluar. ¿Quién utilizará la información? Aquí voy a identificar entonces los destinatarios o los usuarios de los indicadores. ¿Cada cuánto tiempo lo voy a hacer? Es muy obvia la pregunta. Con qué lo voy a comparar? Aquí entonces en esa pregunta se relaciona con la definición de los patrones o las referencias que servirán para evaluar los resultados obtenidos. O sea, lo que yo hago contra lo que debo hacer. Vuelvo a colocar el mismo ejemplo. ¿Sí? La utilización de estos, por ejemplo, el benchmarking, que consiste en comparar los resultados de la organización con las de otras entidades que pueden ser superiores, que pueden ser más competitivas, que sobresalen en los mercados. Y la adecuación de los indicadores de gestión que me ubica en, en la, que me ubica en la gestión como en la lineal, ¿sí? Por ejemplo, las métricas
que se diseñan con los indicadores globales y estratégicos de la organización. Básicamente, esto es lo que ocurre cuando, o lo que yo debo pensar cuando estoy en ese proceso de diseño de diseñar la medición. Con estos aspectos doy por concluido el segundo encuentro que me ubica en todo ese contexto de de la, de los indicadores, ¿sí? El cómo, el para qué los hago, el diseñar esa medición, en qué deben contener, en qué aspectos debo considerar en el momento en el que los estoy construyendo, ¿sí? El tipo indicador que yo voy a utilizar, hacia qué área apunta de la organización, todo lo que tiene que ver con esa metodología para la construcción de indicadores, para todo aquello que nos trajo a la consideración de condiciones básicas que debe reunir un indicador para ser realmente confiable. En fin, todo lo que nos remontó a de dónde proviene eso de los indicadores de gestión. Entonces, bueno, con esto concluimos toda la información que traía esta unidad curricular, indicadores de gestión, en este segundo encuentro. Me permito recordarles entonces que la segunda actividad está plasmada en el segundo módulo y que cualquier duda que se presente, pues la desarrollaremos con función al orden en que se vayan presentando las inquietudes que ustedes puedan tener. En ese sentido, pues tengo la mejor disposición sí, la mayor de las disposiciones para dar respuesta a la brevedad posible con cada inquietud que ustedes puedan tener. Bien, los invito a un próximo encuentro, al encuentro final de esta unidad curricular que corresponde al contenido del módulo 3. Bien, hasta la próxima, que tengan una feliz tarde.